Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien todos y todas. Y bueno, además de subir el documento de estado del arte, verdad y fake news, que lo tenéis en la plataforma para poder consultarlo cada vez que os interese, pues también me ha parecido interesante recuperar esta presentación de diapositivas, que es la misma que utilicé en la defensa del trabajo fin de máster que dio lugar al estado del arte, verdad y fake news, y bueno, hacer así un repaso rápido, como si fuera el día de la defensa, en la que se explicaba en 20 o 30 minutos como máximo lo que sería todo el trabajo de investigación. Y bueno, fueron mis tutores, como podéis ver en esta primera diapositiva, Roberto Aparici y David García Marín. Estoy saliendo del resfriado, no he preparado esto, voy a ir pasando y si tengo algún atranque o dificultad, pues espero que lo entendáis, ¿no? Porque estamos en directo y lo voy a hacer sin cortes, vamos, no voy a cortar nada. La presentación tiene cuatro partes, una diapositiva sobre metodología, luego una parte amplia sobre posverdad, otra sobre fake news, un poquito más reducida, y un par de diapositivas me parece que incluyo sobre conclusiones. Se divide la metodología principalmente en investigar en base a dos núcleos de investigación principales, posverdad y fake news, cada uno de los cuales se subdivide en 6 factores de investigación, que son como los apartados que después se desarrollan en el documento Estado del Arte. Definiciones, historia, características, funcionamiento, consecuencias e iniciativas. En el caso de la posverdad, como el funcionamiento tenía muchísimo contenido, aparecen 4 subapartados que nos hablan del funcionamiento en medios, funcionamiento en política, funcionamiento a nivel psicológico y el funcionamiento en redes sociales. Igual la fake news con sus 6 factores de investigación, que en este caso no tienen subapartados porque el contenido fue más reducido, menos cantidad en comparación con la posverdad, que era el núcleo de investigación principal. En los resultados del documento que está en la plataforma que he subido, pues comprende el estado del arte, unas primeras conclusiones, otro documento que sería el informe final de conclusiones, y claro, fichas instructivas, que eso son todos los balances de investigación, todos los informes de investigación, todas las notas y extractos de libros y de obras que se investigaron, y por eso llega a más de 2.400 páginas el documento PDF. Pero bueno, tiene el índice al principio para que al consultarlo podáis iros a la página del estado del arte, que sí son 200 páginas, algo menos, me parece. En la investigación se utilizaron 70 unidades de análisis, entre libros, ensayos, incluye 192 referencias. Aquí creo que os dije casi 300 en una sesión anterior, pero bueno, son casi 200 las que realmente incluye. Muchos de los enlaces funcionan todavía, de esas referencias que os llevan al original. 51 chicos, autores, 15 chicas, autoras. Las chicas aquí en este caso se ve que están en minoría, y 2 autores institucionales, autoría institucional. Mayoría también en este momento, en 2018, que es cuando finaliza la investigación de obras en lengua inglesa en la investigación, 47 sobre 23 en lengua española. Y la evolución cronológica de cuándo se habían publicado estas obras relacionadas con la investigación de posverdad y fake news. Y bueno, desde 1982 la primera, hay un pequeño goteo hasta 2004 que hay 3 obras principales, la de Krauss, la de Kiss y la de Alterman. Luego en 2010 la obra de Roberts, 2015 la obra de Harsing, así más destacada, 1992 por supuesto Tesich, que es cuando aparece por primera vez en lengua inglesa, y ya en 2017-2018, en el contexto de que ya ha salido el Brexit, ya ha salido elegido Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pues aparecen los diccionarios también, en el 2016 en el English Dictionary, en 2017 en el diccionario Oxford, y por eso pues se incrementa el número de unidades de análisis en los años 2017 y 2018. Sobre la posverdad, bueno, las definiciones que ya hemos contemplado de Cambridge, que las personas somos propensas a dejarnos llevar, que el Oxford aclara además, omite también la cuña de la opinión pública, que esa situación de posverdad nos puede llevar a que se influya en la opinión pública, que haya circunstancias que influyan en la opinión pública, y en el caso de la definición que se publica en el Diccionario de la Lengua Española, ya habla de una distorsión deliberada de lo que sería una realidad para manipular, para influir en la opinión pública, y ya nos lleva esto con el uso de algoritmos y sistemas digitales a burbujas de filtro, cámaras de eco,
en los que se reciben solamente las noticias que queremos escuchar, las que nos gustan. En fin, el pseudoentorno queda configurado quizás por instancias externas a la propia realidad de lo que es la persona, y la persona pierde el control de su propia realidad. Aparecen más definiciones. Truthness es como cuando el concepto que quiere decir algo que tú quieres que sea verdad, aunque sepas que es mentira. O el postfactualismo, fijarnos en los hechos y ver cómo pierden poder los hechos objetivos a la hora de la confianza de la audiencia. El contexto influye en el pseudoentorno y debemos distinguir en un polo la realidad, lo que es real, yo me comunico con algo y fruto de esa comunicación se produce una realidad, o la ficción, en la que se está inventando, fabricando una situación que no es real, o fake, que viene del verbo, del latín realmente, facere, de hacer, que el fake lo que intenta es aparentar lo que no es. Podría ser un fake respecto a una realidad que quiere parecer ficción, o podría ser un fake de una ficción que quiere parecer realidad, y podemos tener en cuenta también los términos disimulo o simulación. La simulación cuando aparentamos ser algo que no somos, o el disimulo cuando aparentamos ser algo que no somos, o tapamos o intentamos evitar que se vea quiénes somos. Los avances de los medios de comunicación es indudable. Desde los años 60 hasta los años 80 hay un avance tecnológico imparable. Los medios de comunicación tienen cada vez más influencia sobre la ciudadanía, eso va quedando demostrado, y hay cambios en la audiencia que se van alejando de la realidad. Se van alejando hacia el entretenimiento más que hacia una noticia que ofrezca la verdad, porque la verdad parece como que nos puede llegar a hacer daño. Ya aparece en los años 30 la primera computadora. No veo el año porque lo tengo ahora mismo tapado con el circulito de la cámara aquí, del cuadradito naranja que hay justo ahí. Sí, encima mía, de mi cabeza. En el 47 se inventa el transistor, circuito integrado año 58, banda magnética en el 62 del siglo XX. Primeros ordenadores personales aparecen con el IBM PC, el sistema operativo de Microsoft MS-2. Postdemocracia, se puede hablar ya de los años 80, 90, a partir de los años 90 del siglo XX hay un ambiente político posverdad, todo esto se desarrolla a lo largo del documento Estado del Arte. También destacar que en los 90, 1991, aparece Internet, tal como la conocemos a día de hoy. Justo al año siguiente, Tesis ya advierte sobre el síndrome que él denomina al fenómeno de la posverdad. Google aparece en el 98. Año 2003, Louis Verdoux publica El prisionero de las 21:30, que es la obra en castellano donde aparece por primera vez el término posverdad. Yo lo he leído, trata sobre un anticipo pequeñito. Un periodista que está encerrado en un sitio con un plato de televisión, algo así. No pueden salir de allí, no sé si había más personas. Os la recomiendo, por entretenimiento, se lee rápido. 2004 ya se habla de la era posverdad, la obra de Ralph Kiss, y aparece la red social Facebook, YouTube en 2005, Twitter en 2006, WhatsApp en 2009, junto con el cambio del algoritmo de Google ya enfocado en la personalización de contenido y en extraer el máximo posible de las interacciones en forma de datos cuantificables. La política posverdad de Roberts en el año 2010, Instagram aparece también en el año 2010. En 2015, Harsing ya habla de regímenes de posverdad y sociedades de control, que han venido dejando atrás a las sociedades disciplinarias a las que se refería Foucault. Y bueno, ya aparece en 2016 el término post-truth en los diccionarios de Oxford, English y Cambridge. Trump es presidente de Estados Unidos, el Brexit se produce y aparece en lengua española el término posverdad en 2017, en el diccionario de la lengua española. Historia, un poco de historia. Bueno, antes de nada, hay un filósofo, Weihinger, que definió el ficcionalismo, que se relaciona muy bien con el tema este de la posverdad y el pseudoentorno, y venía a decir que nos movemos en el como si, als ob en alemán, es decir, como si la Tierra fuese redonda, como si el Sol estuviese a una distancia. Tenemos ciertas convenciones en la ciencia, en leyes, en cosas que aplicamos en nuestro día a día, pero realmente ese como si fuese real nos deja sin un sentido robusto de lo que es la verdad, puesto que nos plantea una hipótesis, es decir, saber que no habitamos en un mundo falso, saber que esto no es
mentira hay algo de realidad, o también la parte de vivir en la ficción y no saber que estamos habitando en un mundo falso, que sería la consecuencia negativa de esa personalización, burbuja de filtro, cámaras de eco. La mentira aparece con el lenguaje, se relaciona con la creatividad, para la caza, el ocultarte con una rama, para cazar animales, hacer nuevas representaciones. Supervivencia, por tanto, se relaciona con la supervivencia y con los primeros impulsos éticos y puede ser un instrumento utilizado para hacer el bien o puede ser un instrumento utilizado para hacer el mal. En el ámbito político se puede distinguir también la veracidad, que conduce a una mayor honestidad y a una fidelidad a la fuente, a la causa, y al mismo tiempo, si disminuye la fidelidad, habrá una honestidad más pequeñita y poca veracidad en general. Los avances tecnológicos han supuesto una fragmentación de los medios, de la ciudadanía. Las personas ya no buscan información para basar sus opiniones. Yo tengo esta opinión, voy a buscar información que, en fin, pueda yo debatir, argumentar el porqué. No, no, directamente buscamos opiniones que respaldan nuestras creencias, que creo ya lo habíamos comentado en alguna de las sesiones anteriores como hedonismo cognitivo, que se podría denominar. Creo que ha aparecido también por ahí en los foros, en las reflexiones, que están todas muy bien. Hay un cambio en la actitud hacia la verdad, hay un cambio en la respuesta, en la reacción del público, y el mundo parece que se va dividiendo entre los expertos, que son los que tienen las opiniones afines a mí, y por otra parte, al otro lado del muro está lo falso, todo es falso, absolutamente falso. Aquí me vuelve a tapar esto el muñequito que viene del tema del posmodernismo, lo de debajo que no se ve, intentaré quitarlo después, las retóricas posverdad, en fin, que esto serían características ya del fenómeno de la posverdad. También la existencia de fábricas de mentiras. Hay empresas que se dedican a fabricar mentiras para conseguir bien dinero, ganancia económica y también para hacer cabildeo. Muy importante el tema de los lobbies, del cabildeo, de que haya grupos de presión a favor de ciertas causas, pero que finalmente actúan como unos intermediarios entre la parte política y la ciudadanía. Y eso puede ser que bloquee el desarrollo de lo que serían políticas sociales justas. Hay medios que se encargan de difundir ciencia falsa, hay organizaciones que difunden, unos fabrican, otros difunden, o incluso hacen las dos cosas. Y en las personas también se observa ese cambio desde hace tiempo en lo que se puede llamar el credo posverdad, según Ralph Kiss, que sería que las personas, además de que tenemos nuestras redes de creencias y, en fin, cada uno tiene una configuración especial y única, nos da una tendencia, tenemos tendencia a embellecer la información, sobre todo cuando no nos conocen demasiado, hay una tendencia a mentir, a decir que somos o tenemos más, que hacemos más de lo que realmente somos. Se supone que se utiliza la verdad en la narrativa y la verdad se instrumentaliza. Teoría de conspiracionismo, característica de todo este fenómeno de posverdad, negación de la ciencia, ideologías fuertes que aparecen, hay una multiplicación de la verdad. Podemos tener una verdad a la carta. Nos ofrecen diferentes versiones de la realidad, al gusto de cada cual. ¿Quién establece lo que es verdad? Que esto ya creo que lo hemos comentado también en las sesiones, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la verdad? Porque realmente lo que tenemos ahora es una pérdida de confianza general que afecta a la formulación de política. La formulación de política se suele quedar en el status quo, que es una de las técnicas de hacer que nada cambie o que al menos se mantenga todo tal y como estaba. El funcionamiento a nivel político, pues hemos dicho que se produce esa desconexión. La prensa popular, los lobbies, el cabildeo desconectan los partidos políticos de la opinión pública. Los lobbies sí tienen mucha influencia sobre la opinión pública y los partidos políticos pues realmente no atienden las demandas de una ciudadanía positiva, que busca unos derechos positivos, constructivos para el bien social. Sin embargo, se producen formas que sí son más receptivas a estos lobbies de activismo negativo, que están más relacionados con derechos negativos como la propiedad privada, que sí interesan a las grandes corporaciones económicas, comerciales. Así que los lobbies son los intermediarios y desconectan a la opinión pública de lo que serían los partidos políticos, que utilizan solamente a nivel electoral, lo que sería ese tipo de información, no para realmente hacer esa
políticas sociales. Hay silencio social, apatía pública en general en la ciudadanía, se desconecta la sustancia de la legislación, que la ciudadanía haga llegar las demandas a la clase política para que la clase política haga las leyes necesarias para el cambio y la transformación social. Además, bueno, esto creo que ya más o menos he dicho antes, lo tengo un poco tapado, pero conclusiones de los hechos, formar posiciones, ¿no? Supongo que pone ahí debajo, afiliaciones de valor, refuerzo de argumentos. Eso, más que sacar conclusiones de hechos objetivos, mejor una afiliación de valor a mi parte emocional y a mi parte de creencia que refuerce mi argumento. El hedonismo cognitivo del que habíamos hablado antes se produce con colaboración de los algoritmos que personalizan los contenidos al son de los intereses comerciales. Y esto produce una fragmentación de toda la población. Afecta a nivel global, a todo lo que sería el espectro político. Ya en relación al funcionamiento de los medios de comunicación, tenemos que hay un auge de nuevos medios y un declive de los medios tradicionales. Antiguamente, pues sí había muchos periódicos por hogar a la hora de medir los periódicos, la prensa, y a día de hoy ya eso no ocurre, la suscripción a los diarios de papel. Los medios necesitan dinero y también se mueven por ideología. Los dos aspectos del porqué, ¿no? Parte de ganancia económica o de poder ideológico. Existe el credo posverdad, ya lo sabemos, y desde los 70 una parte periodística, de periodismo de no ficción creativa, en el que se tiene en cuenta que a la hora de narrar un hecho que no es ficción, sí que podemos embellecer, sí que podemos añadir alguna parte de esa verdad creativa, que no es verdad de verdad, que nos la hemos inventado un poquito, pero el resto del hecho sí que lo es y al final se mezcla todo y ya no sabes qué es lo real o lo que no es real. Hay también un mantra de la objetividad que lo hemos comentado, en el que se da el mismo tiempo, produciendo una falsa equivalencia, se da el mismo tiempo a dos partes cuando una de las dos partes sabemos que no tiene para nada la razón. Y así se da audiencia a quien quizá no debería tener esa audiencia. Ya se empieza a hablar de fuentes parciales por todo este proceso, los medios tienen una mediatización, las redes sociales se incluyen en la televisión, en redes sociales aparecen cortes de televisivos, hay una lucha por la atención desmedida, aparecen las noticias falsas, el uso de los algoritmos en los medios de comunicación, la polarización social, la influencia de las redes sociales y los buscadores como Google, Facebook, Twitter. En general hay una crisis de confianza en la información, una crisis de confianza en los medios y ya se ha comentado también la tendencia de buscar el medio determinado que a mí me gusta y la falta de espíritu crítico para salir de esto, ¿no? Que al fin y al cabo no permite una transformación. Hay agencias de publicidad especializadas, tanto para el clickbait, para que consigamos clics en nuestros medios, en nuestras webs y ganar dinero, como también para difundir contenido dudoso, contenido ideológico, contenido hiperpartidista, como algunos sitios que son hiperpartidistas o conspiranoicos. Y ya se dijo en las características de la posverdad que para este funcionamiento hay fábricas de historias, empresas que se dedican a inventar contenido, a fabricar narrativas según lo que pretenda, según lo que le pague, y luego otros que amplifican, difunden y se encargan con granjas de trolls, con multitud de granjas de bots, de difundir, de captar la atención del algoritmo y seguir difundiendo. La agenda setting, ¿quién lo marca? También lo hemos comentado, y distinguir entre lo que sería el interés público, que si nos interesa, y el interés del público, que nos lleva al entretenimiento. Hay formas de populismo autoritario y neofascismo en todo este funcionamiento, polarización de la clase social. Las narrativas tienen una tendencia que es que la creencia se hace tribal y la tribalización polariza y hace que esas formas autoritarias tengan más fuerza. Los hechos alternativos, si no me gusta la verdad que me presentan, hipérboles verdaderas, es decir, repetir tanto la mentira hasta que se haga verdad, la técnica del gran mentiroso, esto todo es de Donald Trump, me parece, estas técnicas de los medios en general, que él mismo criticaba, pues cebar con reclamos demasiado provocativos. Hay campañas, medios y tecnologías que influyen en la difusión de esa información cuestionable, pero que también esas mismas campañas, medios y tecnologías se pueden revertir para la lucha contra la desinformación.
Los medios pueden llegar a ser vistos como enemigos de la democracia y también se habla en el estado del arte, en el documento completo, sobre la guerra híbrida que aparece en la obra de algunos autores en relación a la posibilidad de que existan ataques ya no físicos a una población en situación de guerra, sino directamente a través de lo que serían redes digitales, por ejemplo, ataques a las centrales eléctricas y a las fuentes de agua potable para inutilizarlo todo y dejar sin electricidad y sin agua potable a una ciudad, por ejemplo, pues sería catastrófico. Y esto se puede hacer desde el salón de una oficina, sentado en una silla con un ordenador. Este tipo de ataque o posibilidad podría también producir víctimas mortales. A nivel psicológico, bueno, el funcionamiento es que existe, se ha demostrado que hay una deshonestidad situacional, sobre todo ante nuevos contextos, ante nuevas personas. Cuando llega un forastero a un sitio nuevo, suele haber en los distintos lugares bromas que se hacen y esa persona pues cae en la broma, es una broma normalmente inocente, pero esa mentira aparece situacionalmente. Hay una deshonestidad situacional. Las personas mentimos por contexto. Tenemos inseguridad y necesitamos crear una identidad, tener una sensación de existencia, de pertenencia a un grupo. Y por otra parte, ya lo hemos hablado, está el credo posverdad, embellecer la realidad, causar una buena impresión, la imagen lo es todo, inflar las credenciales. Todo esto es un reflejo ya 5 años después de la investigación en el aumento de suicidios, en el aumento de muertes relacionadas con personas muy jóvenes, influencers, que han hecho modificaciones en su cuerpo a nivel de operaciones graves, serias, complicadas, por la imagen. O que viven de una imagen, pero afectando a la parte física. Y en el momento en que esa imagen no se alcanza o vienen problemas también psicológicos. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en esa parte que lo veo un problema muy serio. Seguimos, que me enrollo mucho. Más preocupación por la opinión de los demás, más mentira. Esto está también plenamente demostrado. Mientras más te preocupes tú por lo que te opinan los demás de ti, más vas a mentir. Hay también personas que mienten por entretenimiento, por recreación. Mientras más se aburren, más mentira. Por aventura, sentir el riesgo, o por la sensación de control y de manipulación sobre los demás, que nos lleva a lo que denominan algunos autores como deleite engañoso. Sería una situación en la que la persona disfruta engañando a los demás y controlando esa situación de mentira sobre mentira. Se puede hablar también en el funcionamiento a nivel psicológico de un sesgo de verdad, una tendencia a creer que ciertas cosas por algún motivo van a ser verdaderas, o al contrario, un sesgo de mentira, tener ese escepticismo y desconfianza en general influye en nuestras narrativas. Las creencias profundamente arraigadas, las historias profundas, esos imaginarios colectivos, ese aspecto que es cultural, de aprendizaje, desde que éramos pequeñitas, pequeñitos, todo eso que está dentro de nuestra configuración mental, sirven para representar el mundo en el propio marco simbólico, todas estas narrativas que tenemos aquí dentro y que nos están diciendo cositas y que nos hacen y nos mueven a la reacción, influyen en acciones sociales y políticas, propensas a prejuicios, sesgos y estereotipos, que sacó Norma una consulta en la reflexión sobre la posverdad y también voy a grabar un vídeo sobre esto súper rápido, un vídeo de 5 minutos. Y tendencia al apego y resistencia al cambio, que también ocurre a nivel psicológico. Hay una resonancia emocional de la mentira. Luego se verifica, lo hemos dicho, la mentira está en todas partes, cuando tú verificas ya están con otras mentiras diferentes, otras noticias falsas, pero es que además queda una resonancia emocional de la mentira, tendemos al tiempo a pensar, oye, esto era cierto, no, eso era mentira. Pensaba que era verdad, eso también ocurre. Y la resistencia a la evidencia como operación biológica. Creo que uno de los efectos que vamos a ver después de pasada, el efecto contrafuego, backfire effect, es que si tú le presentas a alguien que tiene una convicción muy fuerte sobre un tema, aunque su convicción sea muy equivocada y no se atenga a nada científico, a nada real, y le ofrece una evidencia, se refuerza doblemente la convicción que tiene, aunque esté equivocada.
cámaras de eco, las que personas van repitiéndose, ya sabéis, esos mismos mensajes, dando lugar a una conformidad social, esa burbuja de filtro, polarización, tribus morales y un capitalismo afectivo. Cuando te adscribes a una tribu, el contenido pierde fuerza respecto a lo que es la emoción, los sentimientos, ¿vale? La tribu, el sentimiento ahí va por delante del contenido. Es peligroso. Todo esto son sesgos cognitivos que podemos encontrar, y bueno, lo leo así sin más. En el estado del arte, documento completo, podéis encontrar más información sobre cada uno de ellos. Disonancia cognitiva, doble pensamiento, el sesgo de conformidad social, de confirmación, partidista, silo de información, trampa del silo, amnesia de la fuente, efecto de repetición, razonamiento motivado, efecto de contrafuego, efecto Dunning-Kruger, estrategia de prueba positiva, asimilación sesgada, la falacia de confundir la correlación con la causalidad, el sesgo de negatividad, el efecto de grupo interactivo, sesgo antiescepticismo, sesgo anticiencia. Hay muchísimos. Y luego el funcionamiento que las redes sociales, con todo esto que ya hemos venido hablando, pues se encarga de difundir un montón de fábulas que corresponden a las diferentes verdades, que pueden interesar más o menos a cada cual. El engaño, hay autores que hablan de engaño digital, porque si la información y el conocimiento es digital, tenemos que confiar en ese caso en la máquina digital, en la persona que está detrás de esa máquina que nos puede estar observando en nuestras interacciones según el tipo de comportamiento que estemos llevando a cabo ante esa máquina, y confiar en la lógica que hay dentro de la máquina, que los algoritmos también tienen prejuicios y estereotipos en el propio código o en los datos que alimentan, el big data que alimenta a ese algoritmo para entrenarlo, o en los resultados de salida también, a la hora de que lo interpreten personas. La personalización de contenido da lugar a diferentes realidades para cada una de las personas que contribuyen a la tribalización social y a la polarización política. Los algoritmos no se deben confundir con veracidad. Ya hemos advertido que tienen prejuicios, sesgos implícitos también. Esa la he pasado, ya la podréis leer porque tenía la pantallita y encima y no podía leerlo. La comunicación mediada supone un colapso del contexto. Yo ahora estoy tratando de hablar con todos y todas, pero tengo un colapso del contexto brutal porque no estáis ahí. Estoy mirando a mi cámara, al objetivo de mi cámara, pero no os tengo delante y es diferente. No es lo mismo que si estuvieseis realmente ahí mirándome y yo tuviera ese feedback. Pero bueno, los algoritmos, los datos masivos, dataísmo, el nuevo petróleo, que le llaman ahora la ciencia de datos, inteligencia artificial. Palantir es una empresa que funciona, si no me equivoco, a día de hoy aún, de la última referencia de hace unos meses estaba activa, que tira de la manta de cualquier hilito que tú le digas, una matrícula de un vehículo, una IP de un ordenador, y ya te sacan toda la información disponible sobre una persona o un grupo de personas. Tienen perfiles personales y se dedican a comprar-vender todo tipo de datos e informaciones para que luego los quieras comprar o vender a sí mismo. Cambridge Analytica ya salió el escándalo que era una empresa que se dedicaba a hacer ese tipo de estudios psicológicos y bueno, ya os proporcionaré más información en otro contexto. Pero todo esto ocurre porque las personas somos simples conectores, simples hubs. Nos utilizan como materia prima para obtener datos y ganar dinero. De manera muy simplificada. Y bueno, la comunicación inmediata hace también la necesidad de estar en constante comunicación. Se produce el fenómeno de las relaciones e interacciones parasociales, ultrasociabilidad e hipervisibilidad. Ya, bueno, podéis consultar en el estado del arte, que llevo 29 minutos y se va a hacer demasiado largo. Todavía queda la parte de fake news. Aumento de las desigualdades sociales. Estas son las consecuencias del fenómeno de la posverdad. Ciudadanía empieza a descartar información legítima, se confunden los hechos con la fantasía, aparecen los fake, aparentar lo que no es, y sobre todo se reavivan los sentimientos negativos, sentimientos de miedo, de ira, de violencia, angustia, odio. En las investigaciones que llevamos a cabo es lo que más
rápido se viraliza, se difunde. Luego vienen las emociones positivas que también tienen cabida en redes, pero no se difunden tan rápido como las negativas, ni tienen tanta fuerza. Porque hay un analfabetismo cívico en la ciudadanía y esto a nivel educativo hay que tratar de remediarlo. Para alcanzar una verdad y una confianza en política, en ciencia, en educación, en retórica, en periodismo y en justicia, ante la crisis de confianza que tenemos. A nivel político hay una pérdida de calidad de la democracia, que yo creo que desde 2018 ha ido creciendo, ¿no?, la pérdida de calidad. A nivel ciudadanía, complacencia y apatía, dependencia del camino, lo que ya se ha hecho antes, el efecto blowback hace difícil que realmente haya cambios efectivos en la formulación de políticas públicas. Tenemos postdemocracias, pero claro, las postdemocracias vienen después de un momento predemocrático en el que alcanzamos un momento democrático, una democracia, y luego ya viene el momento actual en el que parece que se está haciendo lo que quiere la ciudadanía, pero realmente las leyes van de la mano de los grandes intereses comerciales, de las grandes corporaciones, lo que sería el momento postdemocrático actual, con el riesgo de revertir y volver a momentos no democráticos, que esperemos que eso nunca ocurra. Pero ocurre en algunos casos, en algunos países. A día de hoy, creo que sabéis, sería otro tema, están al borde de golpes de Estado, de no reconocer las votaciones, la democracia en sí, es decir, de la postdemocracia y no ya a lo no democrático. Hay un declive de la confianza en la democracia creativa y un aumento de la deshonestidad, sobre todo de la mano de las élites corporativas que a través de lobbies y cabildeos se aprovechan de la debilidad de la democracia a nivel político. Existe hiperpartidismo, polarización también en todo el tema político como consecuencia, y política autoritaria, la posverdad se entiende como un prefascismo por algunos autores y aumenta la teoría de la conspiración también, pudiendo dar lugar, como se ha mencionado anteriormente, a la pérdida de vida humana. Hace falta creatividad disruptiva en la ciudadanía, salir del analfabetismo cívico para alcanzar nuevas verdades que nos lleven a la transformación social. Hay que actuar sobre las narrativas y también sobre los contextos. Hace falta un cambio cultural, hace falta pedagogía que mueva a la ciudadanía desde una crítica a una acción política y después, que lo tengo aquí tapado encima, me imagino que la transformación. Tecnología de verificación nos pueden ayudar, alfabetización mediática, por supuesto, imprescindible, y honestidad, para identificar terrenos común para el entendimiento, en humildad, atendiendo a la diversidad que nos enriquece y a la incertidumbre que es coetánea de nuestros tiempos, para favorecer un pensamiento crítico y además una actitud crítica. Aquí falta añadir actitud, que se haga algo crítico realmente después. Narrativa, importante, afectan a la opinión pública, están en la opinión pública, forman parte de la opinión pública y forman parte de la transformación sociocultural. Por lo tanto, importante cambiar las narrativas para producir cambios en el imaginario social, afectando, influyendo en las creencias y en las emociones que tienen asociadas a esas creencias, para salir de un cinismo al que nos puede llevar un pensamiento crítico y no caer tampoco en un escepticismo siempre ahí positivo, que está bien, pero hay que saber dosificar el pensamiento crítico en base a estos dos parámetros: escepticismo sano sin caer en un cinismo negativo. Hechos, creencias, emociones. Hay una relación clara que a nivel personal de nuestra propia red debemos saber identificar con sinceridad y precisión los hechos, gracias a hábitos mentales, técnicas que reconduzcan nuestros hábitos mentales para reconfigurar las creencias. Y a nivel emocional, pues luego os digo porque lo tengo aquí debajo. Y de memoria de 2018 no lo recuerdo. Parece que pone... No, se transparenta un poco ahí, pero no. Pero las emociones también hay que trabajarlas, es muy importante y suelen quedar denostadas en muchas ocasiones. Competición por la atención. Vais a tener que competir como comunicadores, comunicadoras, por la atención de vuestra audiencia, de vuestros interlocutores e interlocutoras. Esto es uno de los apartados puntos perdón, estrella. Está la pirámide de datos, información, conocimiento, sabiduría. Esto sería una pedagogía crítica de la confianza que a nivel educativo puede servir para que se modifiquen las creencias, las emociones y reaccionemos de una forma diferente, hagamos una toma de decisiones diferentes, que nos lleven a una verdad objetiva.
El pasado y el presente se mueven por los datos, por la información y por el conocimiento, pero el futuro, es decir, el conocimiento que prescribe a futuro para la transformación, es la sabiduría y eso es característico de los seres humanos. Todavía el algoritmo no alcanza el nivel de sabiduría. Un pensamiento crítico de sentido fuerte nos lleva a trabajar nuestras creencias profundamente arraigadas en la emoción y en la experiencia para, a través de la razón y la comprensión, alcanzar la criticidad que nos lleve a una empatía intelectual, que eso sí que facilita la transformación social. Alguna iniciativa más, pensamiento peligroso, como demanda Henri Giroud en su obra, que luche contra el analfabetismo cívico. El conocimiento debe venir de la mano de la imaginación, de la creatividad que hay que fomentar, debe ser imaginativos, creativos, creativa, imaginativa. Y la reciprocidad asimétrica de poder ponernos en el lugar del otro, pero habiéndonos puesto primero también en el nuestro propio y saber entender nuestras creencias, nuestras emociones y nuestras narrativas. Si no, no podemos entender la de los demás, aunque creamos que sí, tendremos ahí un sesgo muy grande para actuar sobre la realidad, que es la que realmente nos sirve para configurar nuestro propio pseudoentorno. Hay que actuar siempre sobre el contexto y sobre la narrativa. Hay que trabajar la argumentación, un discurso de crítica y posibilidad, el sentido cognitivo y afectivo, la agencia crítica, la honestidad, la imaginación ética y la alfabetización cívica. Y desarrollar también un imaginario social con nuevas narrativas, marcos simbólicos, ficciones compartidas, distinguir entre ficción y narración, generar nuevas y potentes contranarrativas y tener en cuenta la respuesta afectiva y cognitiva que podemos generar. Hay que trabajar, al fin y al cabo, la educación. Y hasta aquí el estado del arte sobre posverdad, que era mucho más extenso que el de fake news. 36 minutos, bueno, ya va a ser un vídeo cortito, ya no es un vídeo corto. Bueno, estado del arte fake news. Definiciones, de nuevo vamos a hacer el mismo recorrido, este va a ser más corto. La propaganda ha existido desde siempre a nivel de política, la desinformación también, no podemos engañarnos ante esto, e incluso las noticias falsas. No es un fenómeno nuevo, sino que se ha potenciado en los últimos tiempos gracias a la tecnología quizá, y se ha popularizado el fenómeno de la posverdad, pero luego se ha venido un poquito también abajo. Desde 2018 ha venido también hacia abajo el número de publicaciones relacionadas con este tema de la posverdad. Tipo de contenido, hay que distinguir a la hora de qué es una noticia falsa, las motivaciones que llevan a producir un contenido que se pueda considerar como una noticia falsa y la forma en que se disemina la noticia, la forma en que se difunde. En la desinformación que propone Claire Wardle, autora, ofrece 7 niveles, sátira o parodia, que hay medios como El Mundo Today, The Onion, que pueden ofrecer noticias de broma para reírse, y hay gente que las puede considerar en serio. Eso era un tipo de desinformación, ¿no? Que la persona crea que lo que ha visto es cierto y piense que está haciendo el bien contribuyendo a difundir una noticia, pero que luego realmente esa noticia es falsa y la persona no tiene intención de hacer daño, es una desinformación. La misinformation, diferente de la disinformation, de querer hacer daño o no querer hacer daño. Contenido con falsa conexión, contenido engañoso, falsos contextos, esto es lo que más abunda, utilizar sobre todo imágenes, la fuerza de la imagen, que no es para una noticia que causa una reacción social fruto de la imagen, pero que el resto no se puede hablar de una noticia real, sería una noticia falsa o una noticia que entra en la desinformación. El fake, contrahacer, contrahechura, serían las palabras en castellano que se asemejan a ese aparentar. Y paparrucha, pues es un término, dentro ya de las definiciones, que significa la noticia falsa que se propaga a sabiendas, en el vulgo, tal, algo así dice el diccionario de la lengua española, que sería la definición en español de noticia falsa, paparrucha. Antes del siglo XX, ya desde Napoleón, con la campaña de Egipto, encargó obras a dramaturgos y que pintaran cuadros de la victoria que había tenido en Egipto, pero en Egipto tuvo una derrota y no fue como lo pintaron, ¿no? Ya se puede hablar de como noticias falsas. Y la imprenta, desde que aparece la imprenta, sobre todo en manos de los monarcas al principio, imaginaros los contenidos que se difundían a favor de quién iban a ser y los sesgados que podían estar. Sí, ahí había ya desinformación y podríamos hablar de cierta forma de noticias falsas, aunque bueno, ya una vez que aparece la prensa y a lo largo del desarrollo del siglo XX, con el desarrollo también de otros medios de comunicación,
pues aparecen noticias falsas o esta desinformación a distintos niveles, que no es meramente una errata sin querer, tanto en la prensa como en la radio. El caso de Orson Welles con la Guerra de los Mundos, que la gente se creyó que la retransmisión era cierta y bueno, hubo un poquillo de pánico, que luego también hubo fake news sobre el mismo tratamiento de la información de esa noticia. La web, hay sitios como Infowars que, bueno, son tremendos, ¿no? A la hora de publicar cualquier cosa. Y Breitbart, otro también que a través de las redes sociales pues se encargan de difundir desinformación. Hay una guerrilla de la comunicación en los fontaneros de la comunicación a nivel de España desde 2004, también aparece en el estado del arte dentro del apartado de fake news como historia, ¿no? Porque era un poco difícil separar la historia de la posverdad al fin y al cabo con las fake news en concreto. Y bueno, salió así. Esto ha llevado a una cada vez mayor noticias falsas desde los Twitter, el boca a oreja del año 2006, 2007, 2008, 2009. Ha habido un desarrollo de la viralidad, de la búsqueda de reacciones inmediatas y también el pánico, que es una de las emociones que llevan a mover las noticias falsas y que en el caso de los desastres, cuando hay un terremoto, cuando hay un desastre ambiental, un huracán, se producen pérdidas de vidas humanas porque hay desinformación y noticias falsas que mueven equipos de rescate a sitios donde no hay nadie y se deja de atender a personas que podrían haber sido rescatadas en otros sitios. Esto ha ocurrido y también se menciona en el documento. Las retóricas de posverdad se relacionan con las noticias falsas y con los hechos alternativos, ¿no? Lo mezcla un poquito así todo y tenemos ya los ingredientes para que podamos generar contenido fabricado a distintos niveles. Estamos hablando de engaños deliberados, de generar ideas erróneas, de establecer una opinión pública. Estas son las características de las noticias falsas o de quien fabrica noticias falsas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué características presenta? Hay sitios falsos, completamente falsos, o que aparentan ser iguales que los verdaderos. Ideología, interés económico, propaganda, humor, sátira, es el núcleo de donde pueden partir muchas desinformaciones y las redes sociales que se encargan de difundir. Hay credibilidad en noticias que aparezcan en redes sociales por parte de algunas personas que tienen esos cercos. Reside la credibilidad también en las creencias que tengamos y si se sustituye la opinión por la veracidad, pues ahí rápidamente se da la difusión de cualquier bulo. Noticias, pues si la noticia se trata como un contenido y la información como un producto, pues esto podéis sacar un poco de debate, ¿no? En los foros, si os apetece. El rumor, la postfotografía, el libro que le pasé a Ismael sobre postfotografía también está en los documentos compartidos de la plataforma del curso para que cualquier persona pueda acceder y alguno más que también he compartido tanto con Ismael como con otros compañeros o compañeras. También se habla de la documentira, el mockumentary, un documental que es falso. La idea es modificar el centro de la opinión pública para que funcione. Hay que compartir y creer. Hay una aceptación y placer en esa noticia que yo comparto, que compartimos tú y yo, que sabemos, mira tal, a pesar de los sesgos, las creencias, la polarización, la pérdida o no de confianza. Existe una saturación de información que da lugar a desinformación mucho más fácilmente y a una difusión de esta que con contraconocimiento, un contraconocimiento que pueda luchar es muy complicado porque habría que invadir de tantas verdades. Motivación económica o ideológica para difundir noticias falsas. No es lo mismo que la propaganda, pero tiene similitudes cuando estamos hablando de influir, de convencer o de persuadir, que son las características que presenta la propaganda a nivel de funcionamiento. ¿Verdad? Ay, no veo lo que hay aquí justo debajo. La verdad supone el apoyo al gobierno. Claro, a la hora de la propaganda, que lo que es verdad es lo que apoye a lo que realmente quiere el gobierno. Y se da también comunicación institucional, que es otro de los puntos en los que las fake news pueden tener un cierto funcionamiento dependiendo de la institución. Las redes sociales, en las que prima el poder de la imagen, ya lo hemos comentado también anteriormente, y la rapidez de circulación, aparecen líderes de opinión, influencers, que también está la influencia de los bots y de los algoritmos a la hora de generar opiniones o seguidores que realmente no son reales. Pueden ser falsos también esos seguidores, y eso genera desinformación. Perdón. Las estrategias de desinformación, de esto lo hemos hablado poco realmente,
Pero somos una especie social que nos gusta pensar con números y es muy fácil modificar las informaciones que se ofrecen con números, desinformar numéricamente, utilizar o caer en argumentos defectuosos, y todo se demuestra con el método científico. También se incluye una recopilación en el estado del arte en este sentido, para que además de los sesgos que ya se han visto anteriormente sobre la posverdad, a la hora de recibir los contenidos de las noticias de los medios de comunicación, también tengamos en cuenta cómo nos pueden manipular y cómo somos vulnerables a la hora de recibir un gráfico de barras, por ejemplo, secado en cuanto a los porcentajes o a cómo hemos utilizado la información. Vox, eso el partido político este de España lo hace muy bien, lo he visto hacerlo muy bien y en algún caso ha servido para investigaciones. Hay distintos secos, falacia ecológica, falacia de excepción, correlación ilusoria, perseverancia de creencia, que se relaciona con esta especie social que somos, que como especie de narración de cuentos somos fácilmente influidos por las opiniones de los demás. Los principios de la propaganda de Goebbels también se pueden utilizar y aparecen en algunos casos de forma muy clara, ¿no? La sociedad pues está en un estado de confusión, es un público crédulo que se puede creer cualquier cosa, se pueden producir pérdidas de vida humana, se hace necesario nuevas fuentes, pero claro, nuevas fuentes pueden llegar a reescribir la historia, a confundir la memoria o a reafirmar opiniones que no sean opiniones basadas en la realidad y contribuir, por supuesto, a la polarización. A nivel político, suponen una amenaza a la estabilidad mundial, pueden crear una cosmovisión distorsionada. Según los medios que leamos sobre otros países, podemos hacernos una idea muy equivocada de la realidad de esos países. Moldean la opinión pública, pueden implicar leyes prohibitivas, influir en resultados electorales, suponer amenazas públicas y a nivel tecnosocial implican cambios en los algoritmos, la generación de nuevas herramientas digitales, pero aún así sigue siendo difícil esa distinción entre lo que es la noticia falsa y engaño y lo que es la realidad y la veracidad. La verificación de datos es necesaria como iniciativa para afrontar los retos de las fake news, exponer las mentiras, las retractaciones, que sean obligatorias, que sean además bien situadas en un sitio que se vean bien. Luego, también, si verificamos los datos con personas humanas, dicen que somos parciales en la verificación. Y la verificación lleva más tiempo y más esfuerzo. Y la fabricación, como hemos dicho, corre mucho más rápido que la verdad. Es menos tiempo y menos esfuerzo. Pues es difícil iniciativas que no nos hagan caer, en que nos acusen de que somos parciales, pero al mismo tiempo que no nos digan que estamos utilizando algoritmos que también somos parciales y que están sesgados. Lo dije anteriormente, pues vamos a inundar con noticias reales para que las falsas queden ahí abajo, tapadas por las que sí son de verdad. Con una buena verificación, perdón, como nos pide Ismael, esa verificación, antes de que termine de producirse la noticia, no lanzarla, sino esperarnos un poquito y presentar unos buenos informes. Y en las redes sociales, pues lo mismo, los curadores humanos que pueden ser acusados de parcialidad, combinarlos con el uso de algoritmos y, bueno, también un poquito de confianza en el buen hacer. Hace falta un cambio en las redes, soluciones al filtro de burbujas, el cambio en los algoritmos, al filtrado de noticias, en la validación de cuentas. A día de ayer, creo que fue cuando aprobó la Unión Europea, que no han publicado todavía, la nueva ley de inteligencia artificial. Y aquí, pues quizás podamos leer algo que incluya cambios en cuanto al tratamiento de los datos y en cuanto a nuestros consentimientos respecto a la privacidad, la intimidad y el respeto, pues, por ciertos datos biométricos, personales, que han tenido un debate importante. Cambio en las personas usuarias sería a través de la alfabetización mediática. Educación para el cambio en las personas. Hay que aprender a detectar noticias falsas, hay que diversificar el suministro de noticias, hay que adquirir un pensamiento crítico que nos lleve a una actitud crítica y a un cambio en el comportamiento, desde la humildad. Alfabetización informacional también, por supuesto, e implicar al sistema 2. Esto es de Kahneman, que nos habla de pensar despacio o pensar deprisa. Y vamos, como estoy yo ahora, acelerado, pensando muy deprisa, pero a veces también tenemos que pararnos, respirar y pensar despacio, porque hay que activar la parte cerebral que funciona despacio y con la que el pensamiento crítico tiene tiempo suficiente para verificar, comprobar y funcionar, al fin y al cabo.
En las redes sociales, herramientas de la posverdad, teorías conspiratorias, periodismo, batalla de narrativa, formación y especialización, para que esa narrativa y esa batalla sea fructífera. Público bien informado, que reacciona críticamente, una política que informe la verdad. Bueno, conclusiones ya, que terminamos, que son 50 minutos de vídeo y es mucho tiempo, disculparme, pero bueno, hemos hecho un repaso de lo que sería todo, de todo lo que se habla un poquito dentro del estado del arte, posverdad y fake news. Educomunicación, la comunicación educativa, la comunicación que se conoce también como educomunicación, influye tanto en la narrativa como en el contexto, a nivel de ciudadanía. Y en los ámbitos de política, medios de comunicación, ciudadanía y tecnología. Para mí es imprescindible. Y, además, hay que tener en cuenta que los contextos influyen sobre las narrativas, que las narrativas se componen de nuestra experiencia, nuestra razón, nuestra comprensión, nuestras emociones, nuestra empatía intelectual y nuestras creencias. Ya hablaré del tema de estados mentales, que se me ha venido ahora a la mente también, de Pablo, que hacía una sugerencia, una contracrítica muy interesante de contraconocimiento a nivel filosófico. Y bueno, el contexto, un contexto puede generar diferentes narrativas y una misma narrativa se puede dar en diferentes contextos. Así es que nada, muchas gracias. Si habéis llegado hasta aquí, vaya tostón. De 20, 30 minutitos rápidos se nos ha ido a 51, pero ya está. Muchas gracias por atender. Nos vemos en los foros, en la plataforma. Os animo a participar, a seguir reflexionando sobre todos estos temas. Gracias.